Hey, ¿qué onda, team? ¿Cómo están? Esperamos de lo mejor. Sean bienvenidos una vez más a su podcast Quesadilla. Gracias por acompañarnos desde ahora y muy adelante en el futuro en nuestras emisiones semanales, donde hablaremos principalmente de música con una amena plática entre compas. Mi nombre es Alexis Martínez y junto con Leonardo Chávez. Aquí presente, aguas. Sí, güey. Los estaremos llevando de la mano a explorar este maravilloso arte y sus muchas decepciones que es la música. Así es, vamos a empezar, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo has estado? Tenemos un pequeño micrófono que nos estorba, pues voy a tener que estar así. Sí, ya sé. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Todo cool? Cargado de trabajo, pero pues dentro de lo que cabe, bien, bien. Bien. Lo importante es que hay salud, ¿verdad? Hay salud, no hay COVID y Claro. eso es lo importante, ¿no? Pues, amigo, sin más, ¿qué te parece si empezamos con el tema de hoy? ¿Me permites? Claro, adelante, por favor. Perfecto. Seguramente ya lo vieron en el título, pero vamos a empezar. Sexo, drogas, satanismo, destrucción, exceso de todo tipo, letras de canciones escritas en cajas de pizza, años y años de censura, mensajes subliminales, pasión y un sinfín de cosas que se me vienen a la mente al hablar de este género. El día de hoy no solo hablaremos de uno de los géneros musicales por excelencia para los mamadores y chavorrucos, hablaremos de toda la historia que envuelve este maravilloso género y en palabras de Jack Black, si vamos a caer, caigamos con dignidad, con una guitarra en las manos y con el rock en el corazón. Así es, amigo, es el primer episodio de historia de la música o del género y le estaremos estrenando con el género que más le caga a tu tía Cristiana, que más le choca, que más odia, el rock. Claro, claro. Sé que es uno de tus géneros predilectos, o uno de los que más sueles escuchar, pero aún así, antes de empezar, ¿qué opinas de este género, hermanito? ¿Qué opino de género, bro? Pues, es que es el género con el que todos crecemos, ¿no? Con música ochentera, güey. O bueno, al menos los de nuestra generación. Los millennials, los del 90 para nada, güey. Desde el 80, ¿no? 85, los que son del 85 para acá de esta época, güey. Bueno, pero no todos, o sea, porque a lo mejor nosotros crecimos con esta música, pero hay gente de nuestra edad que creció con Amanda Miguel. Ah, claro, O con depende banda del y contexto corrido. social también, sí. Y de la parte del país en donde estemos, güey. Depende del contexto social. ¡Guau! ¿Qué, güey? No, sí, tienes razón. Solo muy gracioso. En mi cabeza. Pensé cosas feas. Como que... Sigue, como sigue. racismo. Sigue. Pero ¿qué opinas? O sea, ¿qué...? Pues, no sé, es que es el género con el que yo aprendí a tocar la guitarra, güey. Porque si no se han dado cuenta, los que están escuchando no, pero si no se han dado cuenta, quien está viendo el video, aquí, de una manera discreta, hay una guitarra. Para que vean que no lo tomamos en serio. Para ¿verdad? que vean que es utilería. O sea, yo hago esto y se rompe. Ah, sí, güey. Es de utilería, no vale nada. No vale ni 2 pesos. Bien Pero aquí chicle, está, no güey. se ve bonita. Y no teníamos otro lugar donde ponerla. Y pues sí, pues es que en general el rock, pues, no sé, güey, mucha gente lo toma tan en serio que hasta es un estilo de vida, es un estilo, una forma de vestirse, güey. El rock es cultura, papá. El rock es cultura, efectivamente. Y pues es que hay mucho de dónde sacar, de dónde escarbar el rock. Estamos desde los 50, 60, 70, 80, 90, Y más. 2000. Ya le hiciste un spot a Exa. Es que dentro de la música que más me gusta en lo personal es la música de los 80s y de los del 2000 al 2010. ¿Cuál es tu banda de rock favorita con la que... No, reitero, más bien, reestructuro mi pregunta. ¿Cuál es la banda de rock con la que creciste? O sea, que es la que tú la escuchas y te acuerdas de tu secundaria o a un pedo así. Tears for Fears. ¿Neta? Tears for Fears, sí. ¡Wow! Sí, güey. Es que esa la rola se escuchaba. Bueno, mi jefe le escucha, le mama Tears for Fears, güey. Uh-huh. Entonces yo escuché Tears for Que es Fears. un rock light. O Ajá, sea, es un rock... es como un tipo rock balada, por así decirlo. Ajá, sí, bastante ochentero. Y yo llegué aquí a Querétaro y esa era la canción que siempre ponían todo el tiempo, güey. Entonces, Me acuerdo. mi llegada a Querétaro me recuerda a Tears for Fears. O cada vez que escucho esa canción como que viajo en el tiempo, güey, y me traslado hacia esa época donde la vida era más bonita, ¿verdad? Donde no había COVID, sobre todo. Ah, sí, ¿no? Sobre todo, sí, güey. Cool. Yo creo que mi banda favorita que marcó de esa forma es Guns N' Roses.
Guns N' Porque Roses. sí, súper básico, lo que quieran, súper... Slash está sobrevalorado. No me interesa. Mamador, que la rock es Pues tú cultura. fuiste a ver a Guns, ¿no? Yo En lo el fui a ver, reencuentro. sí, ¿Y qué cuando tal estaba- estuvo? Cuéntame ese pedo. Estuvo increíble, güey. O sea, obviamente no estamos hablando de los mismos Guns N' Roses de los 80s que se subían pedos al escenario. Ahorita tienen familia y uno que otro tiene un hígado impreso en 3D, ¿no? Y en ese entonces, lamentablemente, Axl Rose iba con la pata rota. Ujú. Entonces, Sí es cierto. estaba sentado en el güey. trono de Dave Grohl, así bien chingón, muy, muy padre todo. No me acuerdo a quién le hicieron burla que no quiso dar un concierto, no sé por qué, en esa misma época, en ese mismo año, eso como 5 años fue, ¿no? 2016. No fue por lo mismo, creo que fue porque se sentía un poco mal o algo así. Y creo, si mal no estoy, fue uno de la camada de Justin Bieber. Sí, o algo güey, por fue el Justin estilo. Bieber que no quiso dar show y el Axel acá bien rockstar, ¿no? Subiéndose con el pie roto. Sí, bueno, güey, pues depende, ¿no? Cada quien sabe cómo lleva sus males. Pero sí, y él iba con su piernita aquí, enyesadita y todo el asunto. Para mi gusto, yo he visto presentaciones, incluso de cuando él estaba en su mero apogeo, Sí. en las que cantaba del asco, güey, en las que yo no sé qué le hacían o por qué cantaba tan horroroso. Sí, güey, que preferías escuchar el disco 1000 veces que escucharlo en vivo. Pero, después de tantos años y después del reencuentro, créeme que me agradó lo que escuché. Yo le tiro a que es porque estaba sentado. Sí, la neta. O sea, ya hubo un tiempo en donde se ponía a correr como siempre, como cocainómano para todos lados. Sí. Y solo sabemos que eso le sale a Mick Jagger. Nadie más. A Mick Jagger. Entonces, y la razón por que me empezó a gustar mucho Guns N' Roses es porque yo tenía nociones de este género porque mi madre lo escucha, pero escucha más rock en español. Mm. Y mi papá escuchaba como más metal, pero yo no sabía qué onda. Y yo en secundaria, pues empiezas a conocer gente y todo. Y hubo un alguien, hasta ahí lo voy a dejar. Sí. Pero tú sabes quién eres. Hubo un alien. Sí, ¿Estás muy seguro que nos está viendo? no sé, pues le voy a decir velo, ¿no? No se mocha. Mínimo hasta donde menciono tu parte ya, ¿no? Nice. Pero esa persona sabe quién es. Me enseñó Guns N' Roses, me enseñó también Slipknot. Y se volvieron, sobre todo Guns N' Roses, de mis bandas favoritas. Ya. Entonces, el rock, para mí lo marcó mucho Guns N' Roses. Yo empecé Claro. a cantar por Axl Rose, no es cierto. Como Axl Rose. Como man. Axl Rose, pero después de comerse una Big Mac. Ajá. Y de atragantarse con ella por media hora. Pero bueno, Claro que sí. continuamos, amigo. Muy bien. Cuando hablamos de rock, se nos puede venir muchas bandas, canciones, artistas que han marcado la historia y nuestra vida, como lo acabamos ahorita de platicar. Sí. Es imposible hablar de rock sin pensar en aquellos solos legendarios que si tenías poder adquisitivo los ejecutabas en tu guitarra, en tu Guitar Hero. De lo contrario, los imaginabas y te retorcías de forma frenética con tu escoba mientras barrías tu habitación o simplemente un famoso solo al aire. Yo, siempre al aire, ¿no? Siempre aquí. Como si hasta la cesa aquí abajo también, como así. Sí, yo lo hacía igual con una escoba, güey, mientras rapeaba. Así, güey, o te estás bañando y en eso sale. Uf. Yo me pongo en pose de rockstar. Así, te tiras de rodillas, güey, te duermen al día siguiente. Por Qué pendejo, güey. tiempos. Más morro, güey, agarraba mi guitarra, me la ponía, güey, me ponía al espejo y me ponía a tocar las rolas así enfrente. Perro. Bien güey. rockstar, güey. Bien Jack Black, ¿no? Sí. En esta película School de of Rock, Tenacious güey. D, no, en Tenacious D, cuando sale de niño, que Dios. canta con Dio. No mames, sí. No mames, qué buenas películas, ¿no, güey? Sí, güey, claro. No mames, School of Rock. No mames, la vi el otro día, la volví a ver, güey. No mames, sigue siendo una chulada, güey, de película. Es muy divertida, güey, Jack Black. No mames. ¿Sí viste que hubo un reencuentro de la banda que tocaron nuevamente con Jack Black? Sí, hace ya bastantes años. Sí, no me acuerdo, unos 3 más o menos, no estoy seguro de la fecha, pero nice, ¿no? Ya salen los que sí pudieron mantener más o menos su carrera musical, güey. Los que se metieron al crico, güey. El guitarrista, güey, creo Sí, que que ese, están güey. todos valiendo madre, güey.
que primero están cantando en el escenario y cuando salen van a saltar, güey, que sí ya se ven como raros, ¿no? Pero buenas películas. Tenacious D, güey, de mis favoritas. No mames, de güey. mis favoritas. La rola güey. de Tenacious We are D, güey. we are the, we are the, we are the. Nada mames. Güey. Cuando se echan el duelo con el diablo. No. I'm a devil, I love metal. No, güey, increíble. No, hombre. Pero bueno, ¿de dónde surge este género? ¿Qué significa? Perfecto, muy bien. La palabra rock se refiere a un estilo de música de los Estados Unidos y viene del inglés rock and roll. Por el siglo XVIII, perdón, apareció... 8, güey. Sí, papi. Ah, cabrón. O ve 3 rayitas, es un 8, güey. Ay, güey, pensé que se te había olvidado poner la X, güey. No, güey, por el siglo 8. Por el siglo 8 apareció en el latín la palabra roca. Con doble C. Roca con doble C. Posiblemente de origen céltico. Esta palabra de roca dio roca en castellano. Roche en francés es que sería como roche. Roche. Roche, roche, algo así. Roche. Ok. La palabra rock se refiere a un estilo de música de los Estados Unidos y viene del inglés rock and roll. Por el siglo VIII apareció en el latín la palabra roca con doble C, posiblemente de origen céltico. Esta palabra dio roca en castellano, roche en francés. Ya no lo voy a dejar de decir así nunca. Que no creo decir roca en francés en otra ocasión, pero bueno. Y rock en inglés. Pero ese no es el rock que nos interesa en este momento. Ok. El rock que nos interesa es Dwayne Johnson. Ay, sí, es que me quería volver a meter el chiste de Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. El rock en inglés no significa piedra o roca, sino que mecer. Moverse de un lado a otro. Por lo tanto, rock and roll significa mecer y rodar. Al principio se refería al movimiento que hacen los barcos al vaivén de las olas. Luego, en los años 50, se le dio ese nombre por la manera de moverse de los jóvenes por este ritmo musical. O sea, estaban ahí, ¿no? Echándose sus bailes con sus malteadas, ¿no? Si eras blanco, obviamente, privilegiado. Y con una buena posición económica, claramente. Nice, sí. Como en Back to the Future, ¿no? Ándale, algo así. Sí, porque no era... Es que depende, porque si era... entre que en algún sector de la población sí era como mal visto estos como bailes de la chaviza, ¿no? Como que muy... Sí. Pero pues era el frenesí, ¿no? Claro que sí. Por este ritmo musical. La expresión rock and roll ya se venía utilizando en las letras de rhythm and blues desde finales de la década de 1930, pero fue el locutor estadounidense Alan Freed quien comenzó a utilizarla para describir el estilo. Alan Freed es un locutor, como ya lo escucharon, estadounidense, como ya lo escucharon, y ya. Es toda la información que tengo de él, porque no me interesa. Ok, sí. Si consiguen la info, ahí me la mandan, ¿no? Aunque sus raíces del género claramente se derivan del rock and roll, no podemos hacer a un lado todos los demás estilos musicales que forman este monstruo de Ben 10 llamado rock. Monstruo aquí que está como, que tiene partes de todo el Omnitrix. La otra vez me dijeron el nombre y lo iba a meter, pero se me olvidó. Yo no me acuerdo del nombre tampoco. Pero ¿sabes de cuál? Sí, güey, sí, todo lo ubican yo. ¿A ti te gustaba Ben 10, güey? Sí, güey, me gustaba Ben 10, güey. A mí es como pero la primera generación, ¿no? Sí, porque sacaron varias versiones de Ben 10, como dos de cartoon, ¿no? Y no sé de qué más sacaron. Todas son de cartoon. ¿Sí? Sí. Sí, pero ya eran como cosas bien raras, güey. Nada más le faltaba un coche Ben 10, ¿no? Así como... Ahorita que dices... Con un ring mágico, ¿eh? Ahorita que dices algo acerca de el rock y sus diferentes raíces... volviendo al tema, bueno, a la película de Back to the Future, güey. ¿Te acuerdas, güey, que en la primera película cuando Marty se sube al escenario, güey, a tocar, le dicen que toque y están tocando un bluesecito, creo que ya, no sé. Bien tranquilo, güey, aquí con el de serpientes que dices, el jazz de serpientes. Con el jazz de serpientes y les dice, tú tocas aquí, la. Y empieza a tocar Johnny B. Good de Chuck Berry, güey. De Chuck Berry, güey. No mames, güey. Y te das cuenta por el cambio de época cuando la gente se queda así como de qué pedo, güey. Cuando después, pues se ponen a bailar, ¿no, güey? Pero ya al final de la rola, ya cuando se explaya acá tocando estilo de Eddie Van Halen, no mames, güey. Sí, que todos se le quedan viendo con cara de... Ajá, y le dicen, no están listos para esa época, pero a sus hijos les va a encantar. Pero te imaginas, güey, o sea, es que eso, ¿cuántas veces no llegó a pasar? De hecho, y no solo ahorita, sino en
tiempo y tiempo atrás en cuestión de la música, hubo muchas ocasiones que había muchos músicos que sí estaban demasiado adelantados a su época. Claro. Estaban locos, güey. Steve Vai, Eddie Van Halen, güey. Steve Vai me gusta, pero siento que es muy... Joey Malmsteen. ¿Sabes algo? No lo puedo escuchar de una forma que yo diga, voy a escuchar a Steve Vai. O sea, cuando quiero escuchar como algo muy técnico, como algo como muy... Tool. Ajá, sí. Pero Steve Vai que yo diga, con mi cigarro y mi café mañanero, no. No, es que ese es igual como para ponerte en un mood de apreciación musical en cuanto a guitarra eléctrica. Ahí sí entras de Steve Vai. Y también, pues, en paz descanse Eddie Van Halen. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí, güey, murió apenas hace poquito tiempo. Sí, este año, ¿no? De hecho, o el año pasado. No sé, la verdad, no sé. Recuerdo y sé que murió, pero no sabía si es cierto. Ay, mano. El año pasado, perdón, apenas vamos empezando el 2021, güey. Sí. Es que todavía no asimilo el cambio entre 2020 y 2021, güey. Porque es exactamente igual que el año pasado, güey. Es la misma pendejada, nomás que revolcada, güey. O sea, te das cuenta que todo sigue igual, güey, o sea... No ha mejorado nada. Ya sé. Nosotros en México nos vamos a vacunar cada 8 años, güey. Y ya vamos a estar. 8 años después, ya mira, podemos salir. Nos van a vacunar cuando ya seamos de ese sector de la población que es vulnerable. Güey. Sí, cuando ya va a salir más fácil matarnos, güey, que vacunarnos, güey. En ese momento se van a reunir todas las demás naciones y bueno, México, Venezuela, Cuba y todos esos se nos van a ver. Cuando, bueno, estuvo muy bonito el día, güey. Vamos a matar zombies. Sí, ándale, güey, sí. Sí, ya, güey. Y no falta todavía la vacuna pirata, güey. No, que va a ser fabuloso con cloro, güey. Fabuloso. Y tu tía se la va a poner porque sí confía, güey. No, se va a hacer un cagadero. Todo el cagadero que falta, güey. Ay, qué cosa. Bueno, como de música, como de historia del rock, Ben 10 y ahorita sí, ¿no? Sí, ya sé. Nos fuimos bien horrible. Ya sé, Este monstruo de Ben 10 llamado rock. Por ejemplo, el blues, el rhythm and blues, el country, el blues eléctrico, el folk y el jazz y algunas otras fuentes, ¿no? Que es lo que compone este género ya como tal, el rock. Sí. Que si no ha quedado claro, el rock and roll es aunque sí deriva no es lo mismo que el rock, ¿sale? Para dejarlo todavía, para enfatizar. Es una combinación entre Es una combinación blues, de géneros. Country, ajá, blues, folk, jazz y algunas otras fuentes. Es una combinación de géneros y sí es derivado del rock and roll, pero no es rock and roll, no es lo mismo. Ahora bien, ya sabemos un poco del significado del rock y de algunas de sus raíces, pero musicalmente hablando, ¿qué lo caracteriza? Muy bien, típicamente el rock es un género reconocido por la predominancia de la guitarra eléctrica, con canciones con compases de 4/4 y estructura de verso-estribillo. En su evolución particular es difícil hoy en día dar con características realmente comunes. En cuanto a la lírica, en líneas generales, las temáticas de sus canciones apuntan a lo social, lo político y también el amor y la emoción. Pues sí, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, las canciones de Guns N' Roses, ¿de qué hablan? Pues de amor, de tan solo el nombre de Guns N' Roses, por ejemplo, güey, pues es... Viene de una combinación porque antes, no me acuerdo qué integrantes estaban en otra banda. Entonces unos se llamaban, creo que LA Guns, y los que estaban dentro, güey, los otros güeyes, no sé qué pedo con lo de Rosas. Pero sí, o sea, como lo acabas de decir, tienen, por ejemplo, Sweet Child of Mine, Don't Cry, November Rain... Son todas pues, aquí del romance, ¿no? Sí, era como el estereotipo del guitarrista del rockstar romántico, ¿no? Que trae acá todas las nenas bien prendidas en su época. Todo lo que es la rama del rock, el glam metal, güey, que son... Bueno, que empezó ahí como la evolución con Def Leppard, con White Snake, con todos estos, igual... ¿Cómo se llamaban los de la película de The Dirt? ¿Sí la viste, la película de The Dirt? ¿No has visto la película de The Dirt? No. Es la historia de Motley Crue, güey. Ok, sí, Motley Crue. No he visto la película. Ahí está como muy explícito lo de... pues lo mencionamos en el primer capítulo, ¿no? La película de The Dirt. ¿De qué? De que los vatos estaban como en el pleno apogeo donde hacían un desmadre, güey, aventaban las cosas por la ventana de los edificios. Que todos los lugares donde se paraban, güey, hacían un desvergue, güey. Sí, de hecho, literal, por eso... remodelación todo el piso cada vez que andaban. Güey, claro, tan solo los desmadres que hubo en Colombia cuando fue Guns N' Roses, desmadres que hubo
Pues es que todo el tiempo, tan solo la fiesta más legendaria de Freddie Mercury, las fotos que hay en internet, güey, son pasadas de verga, o sea, hubo un momento en el rock que genuinamente se volvían locos, güey, eran verdaderos rockstars, güey. Y llevaron fíjate que llevaron una línea que se ocupa mucho ahorita en el reggaetón, Ujú. que el factor era hombre medianamente no tan feo o guapo, eh, cantando ya sea de repente cosas románticas, a veces como más subiditas de tono, güey. Drogas, sexo, mujeres. Sí, Es exactamente lo mismo como se está llevando ahorita. Nada más que antes te digo, se volvían locos, güey, eran animales. sí, O sea, y que no dudo que hasta la fecha lo sean, güey, que de repente abres un cuarto de hotel de estos donde se hospeden, no sé, güey. Mick Jagger. Ahorita, otro artista, no sé, vamos a poner un rapero, güey. GRMX, ejemplo. No, uno anglo, güey. Por eso. Uno Ah, angloparlante, güey, no sé. Lil Peep. Ándale, güey, no sé quién Drake. será, güey, pero suena cabrón. Da Imagínate, Baby. güey, abres un cuarto de hotel Kendrick de esos Lamar. güeyes y nada más ves así luces en estrobos, güey, mujeres bailando por todos lados y dinero, ¿no? Sí, güey. Pues, nada más cabrón, no tiran teles, güey, porque ya se las cobran más caras. Qué buena. Y antes era exactamente lo mismo con el rock, güey. Era exactamente lo mismo. De hecho, al inicio ves que mencioné lo de letras de canciones escritas en caja de pizzas, precisamente por Guns N' Roses. Porque tienen un documental donde donde hay letras, hay cajas de pizza tiradas dentro de los cuartos de hotel con letras de canciones. Entonces, era una época Nice. muy nice, muy chingona. Muy interesante. Muy bien. Todo esto no es más que la parte más cruda y para algunos poco interesante del género. Ahora sí vamos con la historia, papá. Apenas en este punto entramos en una de las fases del rock que marcan un antes y un después en la historia de la música. Pero viene la famosa era dorada del rock, o también conocido como rock clásico. Rock clásico. Muy bien, como ya se mencionó desde la década de los 50. En la oh, Hoy siendo no, wow, es como mal, bro. es como cuando te ponían a leer en voz alta en las clases en la primaria Sí. y te ponías nervioso ahí. Como ya se mencionó. Cabrón. Sí, bro, no, perdón. Bueno, como ya se mencionó en la década de... Lo voy a dejar, güey, eso lo voy a dejar. Sí, güey, déjalo. A ver, ¿te echo la mano? En la década de los 50 empezó la corriente del rock and roll con exponentes que dejaron una gran huella. Aunque se dice que todo comenzó con Bill Haley y su canción Rock Around the Clock, la cual impulsó su carrera al éxito, y ya teniendo con exponentes como Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis. Lewis. Sí es Lewis, ¿no? Ajá, algo así, yo no... Entre otros, Elvis Presley. Te lo dejé a ti porque tú eres el que sabe inglés. Elvis Presley. Entre otros, Elvis Presley. Entre otros como Elvis Presley. Este episodio se va a transformar en un episodio de aprendiendo a leer. Ya vas tú, por favor. No, espera. Ay, no puedo, definitivamente. No pasa nada. Nos lo reventamos, mira. Rock and Roll the Clock, lo cual impulsó su carrera al éxito, y ya teniendo exponentes como Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, entre otros. Elvis Presley fue el que llegó a ser la cara más representativa del género, tomando en cuenta que tanto Chuck como Little Richard eran negros en una sociedad racista y Jerry Lee no era tan guapo. El rey Elvis Presley poseía todo lo que se necesitaba para la época, y aunque no componía, era guapo, carismático, con una voz increíble y todo un frontman. Él sabía tomar las riendas, cosa que es muy característica no solo de este género, pero que sí fue muy importante en ese comienzo, la entrega en el escenario. Pero esto no es parte de la época dorada, ni del rock clásico, querido amigo. Ok. Fíjate bien. El rock and roll, el movimiento, el género, el estilo, murió a finales de los 50 por sus propios errores, cuando por diferentes circunstancias, y ahorita vas a ver las circunstancias, los 5 que manejaban el cotarro, la corriente pues el argüende, dejaron de cantar durante unos años. Jerry Lee Lewis
después del escándalo que me pasó lo mismo, mira. La corriente, pues el duende. Dejaron de cantar durante algunos años. Aquí te va el porqué, porque escucha. Jerry Lee Lewis, después del escándalo que desató su matrimonio con una prima de 14 años. No, hombre, bien rockstar. Y en este momento suena música de banda in the background, así. Suena la del Damaso, güey. Güey, hay nada más el pequeño rumor de que se casó con su prima de 14 años. Ay, güey, no mames. No, güey, hay muchos artistas de aquel entonces que hicieron cosas que la neta muy turbias, que musicalmente y por sus obras son reconocidos, pero que no se conoce mucho de lo que hay debajo de su ingenio artístico. No, hombre, me imagino la sarta de cosas que debe haber por debajo de la mesa. Y fíjate, hace rato se le estábamos chupando a Chuck Berry con su canción que salió bueno, no ni siquiera a él, sino a Marty McFly, pero bueno. Chuck Berry, tras ser condenado, acusado de obligar a prostituirse a una joven en un club suyo. O sea, en la guitarra, bien. En el aspecto moral, vemos. Sí. Little Richard, después de tener una conversión mística religiosa, seguramente se volvió cristiano, como el vato de Control Machete. Buddy Holly, al morir en un accidente de aviación. Y Elvis Presley, tras ir al servicio militar. ¿Cómo estuvo eso? No entiendo. O sea, la verdad, no investigué mucho sobre Elvis Presley en específico, porque quiero que hagamos un episodio de Elvis Presley más adelante. Porque creo que es un exponente muy grande, es el rey y no podemos pasarlo por alto, pero sí hubo una época en la que él, no sé si fue obligado o él lo hizo por gusto, pero antes de ser gordo fue militar, hizo su servicio militar, entonces por eso dejó la música mucho tiempo. Bien, no sé cómo estuvo el asunto, pero ya lo platicaremos después. Muy bien. 5 años de ausencia es mucho, pues es la media que dura un grupo, según. Y cuando algunos volvieron, como el rey, los gustos de la nueva generación ya habían cambiado. Claro. Pues es obvio, güey, es como si ahorita, por ejemplo, y los voy a poner a ellos como ejemplo, no sé si has escuchado lo nuevo de Black Eyed Peas. ¿De Black Eyed Peas? Efectivamente, siguen más activos. Creo que sí he escuchado. Pues la última rola, la de el remix de Rhythm para la película de Bad Boys, con J Balvin, y creo que ese fue el último que escuché. Pero también, por ejemplo, pues sí, todo va evolucionando. Por ejemplo, ¿quién más evolucionó? O sea, ya dentro de otro género, por ejemplo, Maroon 5 evolucionó, Linkin Park, en paz descanse Chester Bennington, y Coldplay, todos ya me dieron como sonidos como más... Güey, imagínate qué feo estar en el cielo, güey, ver que dejaste un legado con Linkin Park, y que tu canción una de tus canciones más icónicas, güey, sale en un video de cómo se pelean cucarachas. Es con la de Aiden, ¿no? Y aquí las cucarachas peleando, güey. Güey, he visto todo tipo de videos con esa rola, güey. Con peleas de albañiles, güey. Los putados que le metieron al de la combi, güey. No, sí. Pero imagínate, güey. No, qué cosa. Sí, pero como es la música va evolucionando, y es lo que te digo, Black Eyed Peas tuvieron un punto en el que pausaron sus producciones, algo no estaba jalando y se detuvieron, y ahorita que están entrando, y no fueron muchos años según yo en el que estuvieron en pausa, como unos 8, no, como 5 o 7 años más o menos. Honestamente no sé cuánto, pero sí sé que estuvieron un buen ratito en pausa. Ahorita que están entrando, no digo que estén malas sus canciones, pero sí se nota que le están como entrando con calzador. ¿Me explico? Ahorita al movimiento tan brutal que hay. Porque ahorita el género urbano se está apropiando. De hecho, güey. De hecho, te estaba comentando antes de empezar el podcast que tengo una lista de R&B en español, güey. Latino, güey, en español. No mames, güey. Neta, las composiciones o las producciones que tienen, güey, ya están al nivel como si hablaras de Drake, güey, o como si hablaras de Kendrick Lamar, güey, como si hablaras de, no sé, hasta de 50 Cent, güey. Neta, los raps están muy chidos, güey, y todos los beats, güey,
chulada. Una chulada. Hay que dejarlo en el link tanto de Spotify como de YouTube si quieres. Sí. También tengo una lista de rock. La voy a dejar en la descripción del podcast. Para que escuchen nuestra selección personal. Bueno, mi selección personal. Pero con... de rock. Sí, es lo mismo. ¿En cuál vamos a estar en desacuerdo? No, We Are Gonna Take It no se me hace tan buena para estar en esta lista. Dancing with Myself. No mames, qué buena rolita. Pues bien, en el libro Historia del Rock, el escritor Sierra y Fabra, me costó un chingo leer esa parte, te lo juro que siempre le decía Sierra y Fibra. No, así como yo hace ratito. Sí, así como... en el libro Historia del Rock, el escritor Sierra y Fabra se hace eco de la fuerte contestación que el rock recibió por parte de la iglesia. Había capellanes en los púlpitos, arengando contra el rock por diabólico, por ser un invento comunista, y curiosamente en los países comunistas el rock era visto como un invento del capitalismo. Aguanta, quiero hacer una pausa en eso. Yo vi un documental igual de historia del rock, bueno, de Elvis, donde en el momento en el que Elvis está apenas entrando a la fama, güey, hay otros que quieren como copiar el mismo estilo, güey. Claro. Pero como la música de rock estaba pues satanizada hasta cierto punto, Elvis llegó a darle como ese paso a que todo el mundo lo escuchara, no sé cómo decirlo de otra forma. O sea que Elvis dio como hizo el hincapié para que toda la música rock se comercializara ya a nivel mundial, güey. Como tal, güey. Y después empezaron a salir para minimizar eso, porque decían que la gente los chavos solo se iban a drogar y la chingada, güey, o a consumir cosas o no sé, güey. Sí, pero también es por la música. Claro, pero también hay unos que solamente iban por la música, güey, claro. Y empezaron a salir artistas, güey, muy buenos también de rock cristiano, güey. Desde ese tiempo ya estaba el rock cristiano, güey. Sí, y de hecho sería un género muy interesante por explorar la música cristiana, güey, en algún futuro, güey. Sí, fíjate que más o menos en lo que se mencionó con anterioridad, te das cuenta de algo que trato de dar a entender también, que Elvis fue el que realmente revolucionó, fue uno de los mayores trampolines realmente del género. Sí. Fue un gran exponente. Es lo que te digo, su combinación de carisma, güey, porque el güey era carismático más no poder, güey. Wow. Güey, velo en un en vivo, donde te voy a pasar el video, y a ver si puedes dejar así como un fragmentito en la edición. Sí. Están todos sentados, no sé si en sillas o en el piso, no me acuerdo, y él está en una silla alta con su guitarra, güey. Y lo ves aquí tirando rostro, güey, aquí cantando Wise Men Say. Aquí, güey, bien inspirado, no mames. Chulada. Sí. Entonces, imagínate esa combinación de su personalidad, esa entrega en el escenario, pues obviamente dio, incluso había ediciones de su video del rock en la cárcel, donde salía nada más por encima de sus caderas, porque el movimiento de su pubis incitaba a algo, según en esas generaciones, a algo, pues algo impúdico. Qué buena palabra, qué buena palabra. Entonces, no lo pudiste haber dicho más elegante, güey. No, pero es que hay que ser propios, papá. Claro que sí. Como cuando satanizaron esta de es la lambada, el baile de la lambada. Ah, la lambada, sí. ¿Esa es lambada? Pues es como, es que yo me acuerdo de la canción de... Creo que esa es de Don Omar, güey, creo que la estoy cagando. No, pero, güey. No, o es de Jennifer López. Ah, sí. ¿Eso es lambada? Sí. De hecho, pues tengo entendido, igual esta la estoy cagando porque no me acuerdo. Pero según yo, ese sí viene de una canción de lambada, güey. Suena esa trompeta. Sí. Lo he practicado. Es que luego estoy cantando mariachis y entra la parte de la trompeta y como quiero seguir haciendo ruido, güey, pues ahí me ves. Claro. Adelante, por favor. El capitalismo, ¿verdad? Nos quedamos ahí. Estúpido capitalismo. Leído desde una iPad. Lo cierto es que, como relata el autor... No lo había cachado. Sí, tranquilo, güey. Sí, claro. Lo cierto es que, como relata el autor,
Al acabar la Segunda Guerra Mundial, había una generación de jóvenes de 15 años que buscaban un lenguaje propio y una identidad nueva. El rock. En el rock encontraron una música, una estética, una ropa, porque cada sociedad tiene la música que merece. Uno de los grandes logros del rock and roll, remarca el escritor y en otro tiempo crítico musical, es que juntó por primera vez la música de blancos y negros, a partir de la mezcla del country y el rhythm and blues. Después de las grandes migraciones de la población negra hacia el norte y el este, acabada la Segunda Guerra Mundial. Ahí va otro corte. Dentro del mismo documental que te platico que vi de Elvis, güey, hablan sobre acerca de que la música, bueno, Elvis era rock, que la música rock solamente era para negros, güey. O sea, los negros eran los que tenían como ese género, la música, la gente negra la que escuchaba esa. Y Elvis, ya me acordé bien, Elvis era el que dio paso a que los blancos también escucharan ese tipo de música, güey. Entonces ese fue el gran puente entre el rock cuando pasó a su época más comercial. Ok, mira, ahora sí que Elvis Presley fue el que dio paso a menos racismo. Dentro de la música. Por así decirlo, sí. Dentro de la música, por así decirlo. O sea, como de, hey, miren ellos, sí son negros. Sí, fue entre Elvis y otros. Pero su música está chingona. Y otros personajes más. Sí, y le coge bien vergas algodón, o sea, hey, no mames, ¿qué más quieren? Claro. Sí, porque, bueno. Pero sí, fíjate, no. Me hubieras pasado ese documental, me hubiera servido también. Es que lo vi en la televisión, no lo busqué en ningún lado. Okay. Mi papá lo estaba viendo. Pero sirve para el próximo episodio de Elvis Presley, ¿eh? Sí, claro, lo buscamos. Ok. El periodo dorado del rock se produjo a partir de 1969, cuando se vendieron el doble de discos que el año anterior, y se prolongó hasta 1973, cuando estalló la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Es un aproximado realmente, porque pues no es como que haya muchas fechas específicas de en tal año, así justito, hubo este brinco en el rock. O sea, es muy relativo, ¿sabes? Porque aparte hay que tomar en cuenta que por el lado estadounidense estaban sucediendo unas cosas, pero por Inglaterra estaban sucediendo otras completamente diferentes, y así sucesivamente, ¿no? Adelante, por favor. Pero ¿qué es la época dorada del rock o el periódico del rock clásico? La época dorada, o el rock clásico, es un formato o clasificación usado en el contexto de la radio y la industria fonográfica estadounidenses, el cual se ha empleado para categorizar artistas de blues rock, hard rock, rock progresivo y soft rock surgidos desde fines de los años 60 hasta la década de 1980. La estación de radio KRBE de Houston, Texas, fue la primera en 1983 en utilizar el término como se le conoce actualmente. Su programación consistía exclusivamente de canciones de artistas desde mediados de los 60 hasta mediados de los años 1970. La fórmula pronto alcanzó popularidad y fue copiada por otras estaciones, las llamadas Classic Rock Radios, pasando al término Classic Rock. También a la industria como una etiqueta que designa artistas comercialmente establecidos que tuvieron su época dorada en aquellos tiempos, 1960 y 1970. El término Classic Rock no debe ser confundido con los artistas del rock and roll clásico de la década de los 50, ya que fue acuñado con posterioridad y no está específicamente relacionado con estos. Muy bien, entonces creo que queda aquí bastante claro que sí hay una diferencia, porque este episodio es de rock, no de rock and roll. Entonces, el rock and roll, más bien el rock, sí deriva gran parte del rock and roll, pero como ya lo dijimos con anterioridad, es una masa amorfa de muchos géneros. ¿Sí? Porque no solo es rock and roll, sino es blues, country, el rhythm and blues, o sea, que muchos, es un monstruo al final del día. Sí. Creado de muchas cosas, ¿no? Esa orgía estuvo extraña. Entonces, queda bastante claro de qué es el rock. Muy bien. Sí. Y como te decía, en los años 60 se iniciaban con la invasión británica, cuyos primeros agentes fueron The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, The Who, entre otros.
The Doors es americano, ¿verdad? Sí. The Doors, sí. Según yo no. Suena americano. Según yo no, papi. Pero la verdad no me acuerdo. Sí forma parte de lo que es esta cuestión psicodélica, pero no, según yo no es británico, según yo sí es estadounidense. Sí, sí. Sí, que digo, realmente la mayoría de exponentes en ese entonces eran completamente americanos. Como tal, sí se venía una ola de cosas, por ejemplo, en Inglaterra, pero no fue tan fuerte como la estadounidense, pero tienen exponentes como los Beatles y The Rolling Stones. Claro. Y The Who, y bueno, y The Animals. Bueno, The Animals, la verdad, yo he escuchado muy pocas. La Sí. neta, no he escuchado mucho de The Animals. The Animals es la de Hollow Rising Sun, ¿no? Ajá, sí, sí. Muy buena rola, güey. Y por ejemplo, algo que tiene y que dio mucha fuerza en cuestión de Inglaterra es el punk, porque siempre punks, nunca punks. Sí, sí, sí. Ahí fue donde explotó Con Sex también. Pistols, ¿no? Efectivamente, que el punk es un tema aparte. Uy, no, hombre. Aquí hago un paréntesis. Porque este es mío. Sí, Aunque sí. hay muchas bandas que tienen pase libre a esta parte del rock clásico, querido amigo, aquí en este punto es donde empieza el otro cagadero. Porque está muy mezclado. Es que de verdad que el brinco es muy corto. Porque a pesar de que de que todo esto es en la cuestión de rock, en estos años de mediados de los 60, no, por ejemplo, en mediados de los 70 más o menos, en adelante, ya estaban sucediendo otras cosas también en Estados Unidos, pero con otro tipo de género. Que, por ejemplo, que es donde empieza a resonar un poco lo que es el heavy metal. Entonces, hay muchas cosas que suceden así, así, rozan en años. Pero porque están sucediendo un chingo de cosas en todo ese tiempo. Entonces, aquí por eso te digo, aquí es donde empieza este cagadero. Pero es un cagadero lleno de mucha paz, amor y pero muchas sustancias psicoactivas. Ya se me paréntesis. Poco después ocurriría una verdadera explosión de variantes del rock, nutridas por el movimiento contracultural y el espíritu hippie de la época. Es aquí donde donde agarró fuerza, y es una de las cosas que de verdad no tienes idea de cómo me encantaría vivir en algún momento. Un Woodstock, un puro paz y amor, ¿no? Puro aroma a pachuli. Todos desnudos, bueno, no desnudos, no, pero todos así en un ambiente como muy... Muy psicodélico. Sí, güey, me encantaría, güey. ¿Mencionaste a Pink Floyd ahí? Oh, yo fui a ver no, Robert Plant, no era. Roger Waters, güey, al Zócalo de la Ciudad de México, güey. En 2016-17 creo, no me acuerdo si bien estuvo gratis, güey. Estaba así de gente, güey. Neta, había muchísima gente, güey. Fui con 2 amigos más. Damn. Y neta, güey, llegamos tarde, güey. Entonces, ya estaba todo cerrado, estaba cercado por policías, güey. Y le dimos un tostón, güey, al puerco para que nos dejara pasar por una orilla, güey. Y nos dejó pasar, güey. Y terminamos hasta enfrente del escenario, güey. O sea, llegamos tarde y terminamos hasta enfrente del escenario, güey. No mames, güey. De repente, ya nada más veías a toda la raza aquí prendidas con sus celulares, güey. Bien tranquilos, Y güey. el olor a pachuli. Güey, la gente se estaba rolando el toque, güey. Sí, algo que ya no se puede hacer ahorita, ¿verdad? No, la gente no. se estaba rolando el toque, güey. Hasta los puercos estaban dando sus trenzas, güey. No mames. Es que sí, güey, ya estás ahí, güey. Güey, como el meme de Snoop Dogg que le rola el porro a un puerco y el puerco dice, güey. sí. Es Snoop Dogg, güey. O sea, así yo sé de estos militares británicos, güey, que están parados así sin expresión, güey. Y llega Snoop Dogg y me dice, brother, date. No, sí, claro No que me sí. chingaron a mi madre mi pinche gorro enorme, güey. Y vámonos, Snoopy. No, Claro que sí. Pero esa noche fue legendaria, güey. Tocó como 40 minutos, güey, pero los 40 minutos más preciosos de mi vida. No tienes idea mames, sí, de lo güey. hermoso que fue, güey. Pobres de los precioso, pendejos que pagaron por ir a verlo al día siguiente. Sí, güey, bueno. O creo que el día antes. Bueno, pero es que toma en cuenta que el concierto gratis fueron 40 minutos y ya el concierto Pero, güey, si llenó toda la explanada del Zócalo, güey, hasta Claro, las orillas, güey, todas las calles aledañas, güey, estaban hasta su madre de gente, güey, y tenían un espectáculo de luces que abarcaba todo el ancho del Zócalo, güey. No, mames. Así te lo pongo, güey. Verga, qué bonito.
Qué chingón, güey. Sí, la neta. Es que imagínate estar en esas épocas. Y me fui con 1,000 pesos. Y regresé con 3,000 y 2 celulares. Ahí cartereando, güey. Qué baboso, güey. Pero es una realidad, güey. Podría ser, güey. La Podría raza ser. se hizo así de mierda. No, pero es que imagínate, güey, estar en ese entonces, escuchar a Jimi Hendrix, él en un ácido, y tú también. ¡Oh! ¡Oh, increíble! No, man. Pero mira, Eric Clapton Eric también es Clapton. otro exponente. Aquí es donde viene. George Harrison, papá. Pues mira, justo en eso. La psicodelia, el amor libre y la revolución sexual marcaron profundamente el rock, sumado a artistas de la enorme talla de Janis Joplin, Jimi Hendrix, Keith Richards, George Harrison, Eric Clapton, Bob Dylan, Leonard Cohen, Lou Reed, ajá, y bandas como Velvet Underground, Pink Floyd, Grateful Dead, Jethro Tull, no sé cómo se diga. Grateful Dead. Ajá, Grateful, gracias. Entre muchas otras bandas y artistas del mismo tipo. Sí. Entonces, ¿tú de estas sí has escuchado de estas bandas? Yo he escuchado Jimi Hendrix, Janis Joplin, George Harrison, Eric Clapton, Bob Dylan, Lou Reed, Velvet Underground, Pink Floyd, obvio, y ya, nada más. ¿Ya? Son unas bandotas. En lo personal, de mis favoritos en esta lista, aparte de evidentemente Pink Floyd, Claro que sí. es Janis Joplin, güey. Janis Joplin. Janis Joplin, no mames, güey. Sí. Me encanta escuchar Janis Joplin, güey. A mí Lou Reed. ¿Lou Reed? Uh-huh. ¿Es hombre o mujer? Es hombre. ¿Es hombre? Muy Pues bueno. que sexista, güey. Pero no, es que ¿sabes qué me pasa con Janis Joplin, güey? Que su voz es tan pinche real, güey. Tan, por ejemplo, hay una canción que no me acuerdo cómo se llama, pero empieza y no mames, se escucha cómo se está ahí rasgando la voz y increíble. Para mí me gusta muchísimo Janis Joplin. O sea, neta me mama escuchar Janis Joplin, que es de esa vertiente, güey, que es de esos años. Mira, te echo una pequeña biografía de Janis Joplin si quieres. A ver. Janis Lynn Joplin fue una cantante estadounidense de rock y blues, considerada por la crítica especializada una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll, perdón, lo dije separado. Falleció a la edad de 27 años, del Club de los 27, papá. El Club de los 27, claro que sí. Nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas, en United States. Falleció el 4 de octubre, lamentablemente, de 1970 en Los Ángeles, California. ¿De qué falleció? No dice. Yo creo que por causa de sustancias. Sí, güey, no me digas. Abuso de sustancias. Que de hecho me gustaría. Hizo películas, mira. No, eso sí no sabía. Janis Chica Azul es una, Janis Monterey Pop, Woodstock y no sé qué otras más. Bueno, no son como tal películas, güey, a lo mejor son como videos como musicales. documentales o conciertos, güey, seguramente. Puede ser, sí. Pues dice películas. ¿Quién sabe? Habría que La que checarlo, tú ¿no? dices, la rola que tú dices es la de Piece of My Hair. ¿Sí? Sí, creo que sí. Donde se avienta su solo de voz. No sé. No sé, pero la neta me encanta escuchar Janis Joplin. Pero todo esto es de una onda más, como ya lo dije, hippie, más marcada por toda esta onda, ¿no? Pero, amigo mío, y un gran pero en este momento, es que el día de hoy hemos llegado al final de nuestra primera parte del rock, pasando un poco la historia de los años 50. Ya me estaba En emocionando. adelante, lo sé, porque todavía hay muchas cosas de donde vienen y quiero que lo hagamos de una forma. Podemos igual hacer rica. una pequeña reseña de algunas bandas muy influyentes. Esas las puedo decir yo, son Ujú. bastante interesantes. Y sí, esta es la primera parte de la historia del rock. En un segundo episodio revisaremos más a fondo esta parte del peace and love y de todo lo que conlleva y cómo sigue evolucionando este género. Me parece muy bien. Porque este género tiene mucha tela de donde cortar. El rock. Entonces, ¿qué Es vamos a hablar en el cultura. siguiente capítulo? ¿De ¿De qué época del rock?
en la época hippie, esta parte de la contracultura hippie, O sea, aquí tocamos 50s. Sí, ahorita fue el cómo inicia el rock y de dónde se deriva. Es una parte más técnica, si lo quieres ver así, de dónde proviene todo esto. Porque realmente, como lo decíamos aquí, hubo mucha partícipe de los años 50, pero realmente así, lo chido se viene después. De los 60. O sea, nos vamos a aventar por década prácticamente. Prácticamente. Uy, entonces sí hay que sacarlo. ¿No hay que sacarlos seguidos? Sí, no, van a salir poco a poco, porque también me gustaría que hagamos un episodio de las diosas del rock, donde entra Janis Joplin, donde entra Lita Ford, donde entran todas estas artistas del rock, como Joan Jett, creo que se llama, la de I love rock and roll. Jets, ¿no? Creo que sí se llama. No me acuerdo. Según yo es Joan Jett, pero no me acuerdo tampoco. Sí. Entonces, de todas estas pioneras y que abrieron al rock de artistas mujeres, que hay unas bandas excelsas. Sí, papá. Muy bien. ¿Cómo ves hasta ahorita todo esto del rock de los 50? ¿A ti te gustan algunas de esas bandas? Rock de los 50 sí, la verdad es que sí. Personalmente Pink Floyd, sí. No mames, buenísimo. Pink Floyd no es de los 50. Eric Clapton tampoco es de los 50, ¿verdad? Sí, me fui con la idea de que andábamos en la época psicodélica. Pero, pues de los 50, ¿qué bandas eran de los 50, bro? Están los... No sé si era por bandas, pero por ejemplo estaba Elvis Presley, los que ya mencionamos aquí, güey, todos los que mencionamos. Los Beatles también son de los 50. ¿Los qué? Los Beatles. Sí, güey. Los Beatles empezaron como en el 55. Según aquí mi info, empezaron, bueno, tuvieron, fueron más a inicios de los 60 ese pedo. Mira, sí, durante la época de los 60. Origen... Liverpool, el Reino Unido en 1957. Bueno, sí. A finales de los 50. Entra todavía dentro de los 60, tienes razón. Pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros hacerlo para ustedes. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto como de Quesadilla Podcast como personales. Las vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Es que si no siento que no me escuchan. Claro que sí, para los que nos están escuchando, nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en Instagram como Quesadilla Podcast. Y TikTok. Y TikTok también. Ya vamos a empezar a subir TikToks. Es muy interesante este rollo. Así es. Y en Twitter como Quesadilla Pop. En Twitter como que estaba bailando. Y pues... nada, esperemos estén disfrutando. Y pues ya, amigo, sería todo. Muchas gracias en serio por haber estado acompañarnos en este episodio de Quesadilla Podcast. Nos vemos la próxima. Bye.